días a todos. En primer lugar, agradeceros a todos los que os habéis acercado hasta aquí para seguir esta presentación. Mi nombre es Montse Paniagua, trabajo en la empresa Quimidroga, en el Departamento de Alimentación Animal, y hoy os quiero hablar de cómo estamos trabajando desde el sector de producción animal para tener una producción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. En la presentación, básicamente, vamos a hablar muy rápidamente de lo que es el Pacto Europeo y de la estrategia de la granja a la mesa, y pondremos varios ejemplos sobre estrategias que estamos utilizando en alimentación animal para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Quiero acabar aprovechando que recientemente se ha hecho una publicación acerca de la carne de laboratorio y su huella de carbono, que hasta ahora es un tema que no se ha tocado. ¿De dónde nace el Pacto Europeo? Pues si nos remontamos al año 1987 es cuando la FAO por primera vez define el concepto de sostenibilidad. ¿Qué es la sostenibilidad? Pues básicamente se trata de ser capaces de satisfacer nuestras propias necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. Esta sostenibilidad se basa sobre tres pilares importantes. Uno es el social, que seríamos las personas que formamos la sociedad. Un segundo pilar, que es el económico, que es la capacidad productiva y la generación de riqueza. Y finalmente encontramos el pilar medioambiental. De este pilar es de donde nace el Pacto Verde Europeo. ¿Cuál es el objetivo de este Pacto Verde Europeo? Básicamente alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Sí que es cierto que nos hemos marcado un hito en el año 2030, que es reducir un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero comparándolo con el año 2019. Para ello, como sabéis, mejor que yo, en la industria química se han lanzado un montón de propuestas y de inversiones, sobre todo a nivel de energía verde, energía sostenible, mejoras de procesos y mejoras de eficiencia. Pero sí que es cierto que la gente no suele tener conocimiento de que dentro de este Pacto Verde Europeo hay lo que se ha denominado la estrategia de la granja a la mesa, cuyo objetivo es cambiar nuestra forma de producir alimentos y de alimentarnos. Cuando pones en marcha un proceso de este tipo, lo primero que necesitas son marcadores. ¿Cómo vas a medir lo que estás haciendo? Eso es básicamente la huella de carbono. O sea, la huella de carbono lo que es un indicador medioambiental que nos dice cómo estamos afectando a esa emisión de gases de efecto invernadero con todo lo que hacemos. Generalmente, como europeos, pues tú te miras los 6 principales productores de carbono a nivel mundial, que tenemos Europa, China, Estados Unidos, Rusia, India y Japón. Y claro, cuando vemos China decimos, bueno, yo por lo menos personalmente pienso, bueno, ¿y qué podemos hacer con un Pacto Verde Europeo para reducir esas emisiones que se están haciendo en otros países? Pero sí que es cierto que cuando cambiamos ese punto de vista, entonces empiezas a pensar diferente. Cuando pasamos esas producciones a esas emisiones de CO2 per cápita, por habitantes, vemos que realmente China no está tan lejos de Europa y que Estados Unidos y Rusia son los que más tienen que trabajar para ello. Nosotros hemos reducido nuestra huella, pero sí que es cierto que tenemos margen de mejora. Aquí os he puesto una figura donde podéis ver las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel europeo. Es interesante que más del 50% provienen de la combustión de carburantes fósiles y también de las emisiones que se generan cuando extraemos estos carburantes. Un 25% estaríamos hablando de lo que es el transporte propiamente dicho, incluyendo la aviación, y luego tenemos un 9% de procesos industriales y del uso que damos a esos productos producidos. Y en este 10% que veis aquí, que es la agricultura, aquí tendríamos incluida la ganadería, la producción animal. Y volviendo a coger otro punto de vista, todavía es más interesante la huella de carbono propia. Como ciudadanos europeos, ¿cuál es nuestra huella de carbono? Cuando pasamos a esta figura, que mide cómo nuestro consumo produce emisiones de carbono, vemos que nuestra forma de alimentarnos es la que tiene un impacto más importante sobre la contaminación que genera Europa. De ahí nace la estrategia de la granja a la mesa. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? Básicamente lo que queremos es
hacer una transición hacia un sistema alimentario más sostenible, es decir, reducir el impacto medioambiental que tenemos con nuestras producciones de alimentos. Sí que es cierto, garantizando una alimentación nutritiva y que llegue a todo el mundo. Si ya pasamos a temas de producción animal, esta imagen es bastante interesante. Aquí lo que os he puesto es cómo contaminan los diferentes animales que producimos. Es decir, en estos dos bloques tenemos los rumiantes, que son los que tienen un impacto más importante, ya que son los grandes emisores de metano al medio ambiente. Vemos que el porcino estaría en un nivel medio y que los animales menos contaminantes a nivel de emisión de gases de efecto invernadero sería la producción avícola. En nuestro sector, cuando producimos estos animales, ¿cómo estamos generando emisiones de carbono? Pues tenemos una parte que es la producción del pienso, es decir, cuando nosotros enchegamos la máquina para fabricar pienso, gastamos energía, pero luego hay un bloque que es incluso más importante que esa energía y es los ingredientes que utilizamos para fabricar ese pienso. A día de hoy hay un ingrediente que tiene un impacto brutal en nuestras formulaciones, que es la harina de soja. Europa es un continente en el que no tenemos fuentes de proteína de origen vegetal, con lo cual la soja toda viene de importación y mucha de ella viene de países en los que hay deforestación y eso tiene un grave impacto a nivel medioambiental. Luego hay otro bloque de emisiones que ya se relacionan directamente con la producción del animal, con lo que come y con lo que emite, lo que estamos produciendo en la granja. Este bloque sería muy importante ya que estamos emitiendo gases de efecto invernadero directamente, como sería el metano y el óxido nitroso, y luego tenemos una familia que están los fosfatos, los nitratos, el amoníaco, que se generan con los purines y que tienen un impacto directo sobre la contaminación de las aguas y las tierras, produciendo procesos de eutrofización y de acidificación. Esto es realmente importante porque lo que estamos haciendo es reducir la biodiversidad de nuestro medio. Entonces, a partir de aquí, lo que me gustaría es compartir con vosotros unos ejemplos de qué medidas estamos tomando en el sector de la alimentación animal, cómo a través de medidas tomadas en la alimentación podemos reducir estas emisiones y reducir el impacto de esta producción ganadera sobre el medio ambiente. Comenzaré con la proteína, con la reducción de proteína. De hecho, esta es la que tiene un efecto más importante sobre la producción, es de la forma que podemos bajar más rápidamente nuestra huella de carbono. ¿Por qué? Porque atacamos a dos puntos muy importantes contaminantes. Uno es el uso de soja. Si nosotros reducimos la proteína en las dietas, automáticamente reducimos el porcentaje de soja que incluimos en la formulación. Y, por otro lado, automáticamente cuando tú bajas la proteína de la dieta, estás reduciendo la excreción de nitrógeno al medio ambiente. Como veis en esta gráfica, existe una correlación directa entre el nivel de proteína y la emisión de nitrógeno, ¿vale? Aquí abajo tendríamos el nivel de proteína y en este el nitrógeno emitido al medio ambiente. Conforme aumentamos el nivel de proteína, está aumentando el nitrógeno que se libera y, por lo tanto, que contamina. Estas gráficas son un poco más complejas, pero son muy ilustrativas. En estas cuatro lo que tenemos es cómo, reduciendo cada 10 gramos de reducción de proteína en la dieta, reducimos el impacto sobre el cambio climático, sobre el uso de tierras, este muy relacionado con la soja, sobre la acidificación y la eutrofización, que esto está directamente relacionado con la reducción de nitrógeno. Es decir, cuando reducimos un 1% la proteína de una dieta para monogástricos, realmente estamos reduciendo 39 kilos por tonelada el uso de soja en esa fórmula, que tiene un impacto directo sobre la huella de CO2. A su vez, ese 1% también tiene un impacto en la reducción de la emisión de nitrógeno, ya que directamente reducimos entre un 8 y un 10% estas emisiones. ¿Y cómo podemos, en el sector de alimentación animal, reducir esta proteína sin tener un efecto negativo sobre la salud del animal y tampoco sobre la productividad de este animal? Pues desde hace ya más de 20 años estamos trabajando con lo que se definió como el concepto de proteína ideal. Y básicamente lo que hacemos es diseñar el alimento del animal con un perfil de aminoácidos que cubre exactamente sus necesidades. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues gracias a los aminoácidos que existen en el mercado. Nosotros, como sabéis, hay 20 aminoácidos que utilizamos tanto humanos como animales para sintetizar proteínas. De esos 20 aminoácidos tenemos 9, que son los de esta columna, que serían esenciales. O sea, solo los podemos
conseguir a través de la dieta, de lo que comemos. Pues desde hace años ya en el sector de alimentación animal se trabaja para producir a través de procesos de fermentación aminoácidos cristalinos. Es decir, tenemos unas bacterias seleccionadas en las cuales se nutre con energía, se nutre con fuentes de nitrógeno y por un proceso de fermentación nos sintetizan el aminoácido que estamos buscando. Tras esto, con un proceso de purificación, obtenemos el aminoácido en cuestión. Destacar que a día de hoy, como veis en esta gráfica, todos estos aminoácidos son los que tenemos disponibles para utilizar en alimentación animal. Y esta es muy visual, es muy ilustrativa, porque fijaos cómo cada vez que ha salido un aminoácido al mercado nos ha permitido ir bajando escalones en esos niveles de proteína. A día de hoy, respecto a 10 años, podemos bajar tranquilamente 6 puntos de proteína sin afectar al rendimiento de los animales. Y algo colateral, pero no menos importante, y es que, reduciendo la proteína, en estas dietas también somos capaces de mejorar la salud de los animales, ¿vale? En esta figura lo que tenemos son 5 tratamientos, 5 grupos de animales, estos 4 con niveles de proteína alrededor del 18%, y en esta línea roja tenemos animales en los cuales se ha trabajado con una dieta muy baja en proteína suplementada con aminoácidos cristalinos. Como podéis ver, la incidencia de procesos entéricos, de diarreas, se reduce de una forma brutal. ¿Por qué esto es importante? Pues porque esta reducción de proteína también nos ayuda a reducir el uso de antibióticos. Supongo que sois conscientes de que tenemos una alarma mundial y es la creciente aparición de bacterias multiresistentes a los antibióticos que están poniendo en jaque nuestro sistema de salud. Con lo cual, el uso de antibióticos a día de hoy está muy restringido. Así que, a modo de resumen del tema de la proteína, tenemos los aminoácidos cristalinos en el mercado que nos han permitido reducir la proteína en las dietas y de esta forma reducimos el nitrógeno, reducimos nuestra huella de carbono y el uso de soja y reducimos el uso de antibióticos. Otro mineral importante y contaminante es el fósforo. El fósforo es uno de los macrominerales más importantes en alimentación animal porque se relaciona directamente con el crecimiento, con los huesos. ¿Cuáles son las fuentes que tenemos de fósforo para alimentar a los animales? Pues básicamente estamos trabajando con fuentes vegetales. En las fuentes vegetales es importante que el fósforo se encuentre en forma de fitatos. Luego tenemos las de origen mineral, que sería el fósforo inorgánico, el fosfato dicálcico, el monocálcico, etc. Y luego tendríamos, en otros países, las de origen animal. En Europa, desde la crisis de las vacas locas, no se pueden utilizar los fosfatos que vienen de origen animal. Si os fijáis en esta parte de la gráfica, donde tenemos los ingredientes vegetales que habitualmente utilizamos en alimentación animal, que son el maíz, la cebada, el trigo, la soja y la colza, llama la atención que su contenido en fósforo es muy bajo. Pero si bajamos a la línea inferior, que sería la disponibilidad, es decir, cuánto de ese fósforo el animal es capaz de utilizar, entonces es todavía más bajo. ¿Esto a qué se debe? A que los animales, los monogástricos, no disponen de las enzimas, de las fitasas endógenas que son necesarias para poder romper estos enlaces del fósforo en forma de fitato. ¿A qué nos obliga? Pues a que tenemos que suplementar los piensos con fosfatos inorgánicos. Y esto incrementa la emisión al medio ambiente de fósforo en los purines. ¿En qué estamos trabajando en la industria? Pues el uso de fitasas. Las fitasas son unas enzimas exógenas que suelen ser de origen microbiano o de origen bacteriano o fúngico y son unas fosfatasas que son capaces de romper ese enlace. O sea, esto sería un fitato. Veis que las moléculas de fósforo están unidas a ese anillo, que suelen ser proteínas, carbohidratos, puede ser cualquier cosa, están unidas a diferentes moléculas. Y estas enzimas son capaces de romper ese enlace y liberar el fósforo para que el animal lo utilice. ¿Qué supone esto a nivel comercial? Pues aquí os pongo un ejemplo. Estos son cerdos de engorde. Vemos 4 tratamientos, un control y 3 tratamientos suplementados con fitasas. Lo que tenemos es, lo primero que nos permite el uso de fitasas es reducir, como veis, la dosis del fósforo inorgánico. Estamos reduciendo el fosfato dicálcico y el monocálcico, con lo cual directamente ya reduces la excreción. Pero por otro lado, como veis aquí, conforme incrementamos la dosis de fitasa, estamos reduciendo la excreción de fósforo al medio ambiente. Es decir, a las dosis altas, este grupo de aquí está excretando casi un 22% menos de fósforo al medio ambiente que el grupo control.
Luego tenemos el metano. El metano es bastante importante, principalmente a nivel de volumen es el segundo gas de efecto invernadero en importancia después del CO2, pero cuando miramos la capacidad calorífica del metano, pues tiene 28 veces más poder calorífico que el carbono, con lo cual su efecto sobre el calentamiento global es muy importante. ¿Cuáles son las fuentes de metano que tenemos en la naturaleza? Pues aquí, en la parte verde, lo que veis es que el 50% de metano que se emite al medio ambiente está fuera de nuestro control, son fuentes naturales. Son humedales, la descongelación del permafrost allí en la Siberia, todo esto produce una liberación de metano fósil que se encuentra en la Tierra. Y luego en la parte azul tendríamos la parte que se llamaría antropomórfica, es decir, la liberación de metano que se deriva de la actividad humana. Como veis aquí, un 15% proviene de la producción de rumiantes. Si lo ponemos en global, queda más o menos bien, pero si sacáramos el antropomórfico, veríamos que más del 45% del metano antropomórfico viene de los rumiantes. Aún y así, cabe destacar que lo que se llama el ciclo del metano, que es cómo ese metano se transforma en CO2 y vuelve a la Tierra, en el caso de los rumiantes se denominaría el ciclo corto. ¿El ciclo corto qué quiere decir? El rumiante que hace, come hierba, que ha fijado CO2, fermenta, emite metano, ese metano en la atmósfera se acaba transformando en CO2, que vuelve a fijar la hierba, y este es el ciclo normal del metano. Luego tenemos el ciclo largo. El ciclo largo sería el fósil. ¿Por qué? Porque ese metano que se libera proviene de productos que han llevado miles de millones de años que se formen. Es decir, tardarían miles de millones de años en volverse a producir pues, fuel y carburantes fósiles que provienen de materia orgánica. Así que, ¿qué es lo que a nosotros nos importa del metano? Pues que realmente el metano, cuando se emite, sea fósil o sea de origen de los rumiantes, sea orgánico, necesita 60 años para volver a transformarse en CO2 y reducir el poder calorífico. Dentro de nuestras posibilidades, a nivel de producción, ¿cómo estamos trabajando para reducir ese metano? Pues un punto muy importante es que a día de hoy sabemos, como todo, que hay animales más eficientes que otros. Entonces estamos trabajando a nivel de selección genética para tener animales más productivos y que nos permita tener menos unidades de animales para tener la misma producción, con lo cual estaremos emitiendo menos metano al medio ambiente. Pero luego las empresas también están trabajando a nivel de nutrición en la búsqueda de aditivos que nos permitan reducir esa producción de metano. A día de hoy en el mercado existen varios productos, uno de ellos es, por ejemplo, el 3-nitroxipropanol. Esta molécula actúa directamente inhibiendo una enzima que forma el metano, con lo cual, poniendo este producto en el pienso, se está reduciendo alrededor del 20% la emisión de metano de un rumiante. Luego tendríamos otros productos como el extracto de la naranja amarga, que de forma indirecta inhiben las poblaciones que sintetizan metano, es decir, modulan las poblaciones microbianas que hay en el rumen del animal e inhiben el crecimiento de las bacterias metanogénicas, con lo cual también conlleva una reducción de producción de metano. Luego, para acabar con este tema, sí que querría destacar que desde el sector de alimentación animal lo que estamos trabajando mucho y lo que se ve como una gran proyección de futuro es el reaprovechamiento, es decir, la estrategia de la granja a la mesa apuesta por la circularidad, por reaprovechar, por reciclar. En este caso, nosotros vemos una gran fuente potencial en los subproductos de industria alimentaria, incluso subproductos del biofuel, que se pueden procesar y se pueden utilizar en la alimentación animal. En este caso, me gustaría poneros un ejemplo en el que estamos trabajando en la empresa, en Quimidroga, en colaboración con Renix Protein. Estamos trabajando en un producto de origen circular para desarrollar un suplemento funcional que nos ayude a mejorar la salud del lechón y el crecimiento en el destete. Para ello, estamos colaborando con varios grupos de investigación, entre ellos la Universidad Autónoma, el SNIVA, que trabaja con nutrición animal, el Centro Tecnológico de Nutrición y Salud de Reus del Eurecat y con otra empresa del grupo Quimidroga, que es BDN Food. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto que tenemos? Pues básicamente estamos reaprovechando un subproducto de matadero para obtener, tras un proceso químico patentado, un hemoderivado de alto valor nutritivo y de alto valor biológico. ¿Qué nos permitirá esto? Pues reducir la inclusión de soja en los lechones en las primeras edades, y el objetivo es balancearlo con aminoácidos cristalinos para poder reducir la proteína y también la emisión de nitrógeno al medio ambiente. Y, por supuesto, el uso de antibióticos.
Para acabar, sabéis que bueno, es un sector bastante controvertido, el de la producción animal. Hace ya tiempo que estamos bombardeados con alternativas de origen vegetal, en las que no voy a entrar, pero sí que hay una alternativa que llama mucho la atención y que es la que se ha denominado la carne de laboratorio, en la cual están invirtiendo gobiernos, están invirtiendo grandes empresas y lo que se dice es que reduciría muchos problemas relacionados con la producción animal y con el medio ambiente. Os hago un pequeño apunte de cómo se obtienen este tipo de productos. Pues este tipo de productos se obtienen obviamente de animales. Se saca una biopsia de ese animal, de músculo, se aíslan las células multipotentes, lo que conocemos como células madre. Estas células madre se ponen en un cultivo con factores de crecimiento y diferentes nutrientes para que se empiecen a diferenciar y formen desde adipocitos hasta fibras musculares o lo que estemos buscando en ese momento. Después de llevar a cabo ese proceso, hay diferentes posibilidades, desde procesos de maduración, en los cuales ya te sale con forma de bistec, o procesos de impresión 3D. Hace 3 o 4 semanas salió un estudio bastante interesante de este grupo de investigadores de Riesner, de Estados Unidos, en los cuales se han dedicado a estudiar la huella de carbono de industrializar este proceso. Es decir, si yo me monto una fábrica, porque a día de hoy esto solamente está a nivel laboratorial, si yo me monto una fábrica, ¿qué impacto tiene en el medio ambiente? Esto que veis aquí sería un poco el esquema, pues tienen varios reactores, uso de energía, aminoácidos, glucosa, nutrientes, caldos de cultivo. Pero, ¿qué significa esto en huella de carbono? Pues para mí es bastante interesante. Aquí en la parte verde lo que veis es la huella de carbono de producir 1 kilo de carne de ternera, que como os enseñé al principio es la que más contamina de todas las carnes. Aquí en azul tendríamos lo que es el impacto, la huella de carbono del medio de cultivo donde crecerían estas células, de la fuente de aminoácidos y de la glucosa. ¿Pero qué pasa? Para empezar, que a este nivel ya estamos bastante cerca de lo que es producir 1 kilo de rumiante. Pero cuando aplicamos un factor que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, y es que este tipo de productos, para hacer este tipo de carne, tienen que ser origen farma, es decir, altamente purificados. Estamos trabajando con células vivas. Cualquier proceso de contaminación conlleva la muerte del producto. Entonces tenemos que ir a productos farma. Y cuando aplicamos el factor de corrección de lo que cuesta tener ese tipo de productos con origen farma, fijaos que nos salimos de la tabla a nivel de huella de carbono. Entonces, creo que es un estudio interesante, creo que habría que ir por esa vía antes de seguir invirtiendo, porque si tenemos un Green Deal, si tenemos un pacto europeo, si queremos reducir la huella de carbono, antes de meternos en determinados procesos, habría que tener un conocimiento de hacia dónde vamos. No es simplemente... Otra cosa son cuestiones éticas, pero aquí hablamos de huella de carbono. Finalmente, quería comentaros, aprovechando que no es nuestro sector, estamos hablando con químicos, pues que el sector de producción animal es un sector comprometido con la sostenibilidad, con el medio ambiente. De hecho, es el que más aporta a la fijación de población rural a nivel europeo. Y, en segundo lugar, que la industria, las empresas que trabajamos en alimentación animal, estamos continuamente intentando mejorar para tener animales más sanos, mejorar su bienestar y reducir nuestra huella de carbono. Y con esto, gracias por vuestra atención.